Hola muchachos, entonces a continuación vamos a observar la segunda parte de la lección 2.1, correspondiente a la nomenclatura de compuestos inorgánicos. Entonces, se conoce una gran cantidad de sustancias y muchas sustancias se conocen desde hace mucho tiempo por sus nombres comunes como lo es agua y amoníaco. Nosotros sabemos que el agua tiene una fórmula molecular correspondiente a H2O, que tiene dos átomos de hidrógeno por un átomo de oxígeno. Sin embargo, no vemos la relación entre esos dos elementos y este nombre común, agua. Lo mismo con el amoníaco. El amoníaco tiene una fórmula molecular de NH3, un átomo de nitrógeno por tres átomos de hidrógeno. Sin embargo, no encontramos una relación respecto a este nombre común. Es por esto que se hace necesario entonces crear una nomenclatura o crear una manera sistemática de llamar los diferentes compuestos que van apareciendo cada día. Por un lado, los compuestos orgánicos contienen carbono, por lo regular en combinación con hidrógeno, nitrógeno, oxígeno o azufre. Todos los demás compuestos se denominan compuestos inorgánicos. Sin embargo, algunos compuestos que contienen carbono son considerados inorgánicos también. Ejemplo, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el disulfuro de carbono, el ion cianuro, el ion carbonato y el ion bicarbonato. Sin embargo, yo puedo de manera general decir que los compuestos inorgánicos se pueden dividir en cuatro categorías: compuestos iónicos, compuestos moleculares, ácidos y bases e hidratos. Vamos a comenzar hablando de los compuestos iónicos, que de hecho ya los habíamos definido anteriormente y habíamos mencionado que un compuesto iónico está formado por cationes y aniones. Entonces vamos a comenzar hablando de los cationes, que son iones positivos. Entonces, por un lado tengo los cationes que se forman a partir de átomos metálicos, tienen el mismo nombre que el metal. O sea, el metal aquí es sodio y su catión se llama ion sodio. El metal es zinc y su catión se llama ion zinc. El metal es aluminio y el catión se llama ion aluminio. Si un metal puede formar cationes con diferente carga, la carga positiva se indica con un número romano entre paréntesis después del nombre del metal. Entonces, entre esos ejemplos tenemos al hierro y al cobre. Para el hierro 2 más, entonces yo puedo decir que es ion hierro y entre paréntesis el 2 en romanos. O para el hierro 3 más, entonces voy a decir ion hierro y entre paréntesis 3 en romanos. Sin embargo, también existe otro tipo de nomenclatura más antiguo que entonces asigna las terminaciones oso para la carga con un menor valor numérico y la terminación ico para la carga con un mayor valor numérico. Eso cuando yo tengo dos cargas diferentes. Entonces, en este caso, el ferroso va a ser para el ion de hierro 2 más y el férrico va a ser para el ion de hierro 3 más. En el caso del cobre, que tenemos dos valencias, más 1 y más 2, entonces va a ser el ion de cobre 1 o el ion de cobre 2, o en este tipo de nomenclatura, donde se utilizan las terminaciones oso e ico, entonces el cobre más 1 va a ser el ion cuproso y el cobre más 2 va a ser el ion cúprico. Y por otro lado, los cationes formados a partir de átomos no metálicos tienen nombres que terminan en io. Entonces tenemos este señor, el NH4+, que corresponde al ion amonio, y el H3O+, que corresponde al ion hidronio, o también llamado ion oxonio. Aquí entonces nosotros tenemos una tabla que nos muestra cationes comunes y vemos que entonces están organizados también de acuerdo a la carga de ese catión. Entonces, cationes con una carga más 1. Encontramos, de hecho, varios representantes del grupo de los metales alcalinos, ¿cierto? O sea, de los del grupo 1A de la tabla periódica. También encontramos al ion de hidrógeno y el ion plata.
que es uno de los metales de transición. Iones con carga 2+, entonces de hecho volvemos a encontrar representantes, pero ahora del grupo 2A de la tabla periódica, ¿cierto? El ion magnesio, calcio, estroncio, bario, y ahora encontramos, por ejemplo, dos metales de transición, el zinc y el cadmio. Lamentablemente para los metales de transición no hay una coincidencia entre el grupo perteneciente a la tabla periódica y su carga, como si la vemos por ejemplo para los metales del grupo 1A, que es carga +1, y metales del grupo 2A, que es +2. Inclusive para este metal del grupo 3A, el aluminio, entonces vemos que la carga es +3. También tengo, por ejemplo, este ion poliatómico, este catión poliatómico NH4+, con una carga de +1, y el ion cobre 1 o cuproso. Y para iones o cationes con una carga de 2+, entonces tengo el ion cobalto o cobaltoso, el ion cobre 2 o cúprico, el ion hierro 2 o ferroso, y entre otros. También para cationes con carga +3, entonces tengo el ion cromo 3 o crómico y el ion hierro 3 o férrico. Ahora bien, vamos a hablar de aniones, que serían los iones negativos. Los aniones monoatómicos, es decir, que solamente tienen un átomo, tienen nombres que se forman eliminando la terminación del nombre del elemento y agregando la terminación uro. En el caso del oxígeno, esta terminación es ido. Entonces, por ejemplo, tengo un hidrógeno que cuando él se convierte en un anión, entonces va a ser el ion hidruro. Tengo el nitrógeno que cuando se comporta como anión, entonces vamos a estar hablando del ion nitruro. Y tengo el oxígeno que a excepción de esta terminación, pues entonces tiene la terminación ido. Entonces estamos hablando del ion óxido. Algunos iones poliatómicos sencillos tienen también nombres que llevan estas terminaciones. Entonces tenemos este OH-, que es el ion hidróxido, característico de las bases inorgánicas. Tengo este ion cianuro, que es este Cn-, y tengo el ion peróxido. Por otro lado, tengo otros aniones que son poliatómicos, y estos aniones poliatómicos contienen oxígeno. Y cuando estamos hablando de estos aniones, entonces son aquellos que terminan en ato o ito. Ejemplo, el ion nitrato o el ion nitrito, el ion sulfato o el ion sulfito. Y vemos que entonces estas terminaciones ato, ito están relacionadas con la diferencia en el número de oxígenos. Entonces, estos aniones se llaman oxianiones, y entonces vemos esta palabra oxi, que nos hace referencia a que el anión tiene oxígeno. La terminación ato se emplea para el oxianión más común del elemento. La terminación ito se usa para un oxianión que tiene la misma carga, pero un átomo menos de oxígeno. Se emplean prefijo cuando la serie de oxianiones de un elemento se extiende a 4 miembros. Entonces, el prefijo per indica un átomo de oxígeno más que el oxianión que termina en ato, y el prefijo hipo indica un átomo de oxígeno menos que el oxianión que termina en ito. Entonces aquí tenemos la serie de oxianiones del cloro. Vemos aquí, vamos a marcar este ion clorato como un ion central, ¿sí? Entonces, como nos dice acá, el prefijo per indica un átomo de oxígeno más que el oxianión que termina en ato. Entonces teníamos acá el ion clorato, ClO3-, entonces el ion perclorato va a tener un átomo de oxígeno más y es ClO4-. El ion clorato, entonces si vamos a hablar del ion clorito, tendría un átomo de oxígeno menos y es el ClO2-. Y el prefijo hipo indica un átomo de oxígeno menos que el oxianión que termina en ito. Entonces por eso acá tenemos el ion hipoclorito con esta fórmula de ClO-. Entonces, de manera general, si yo voy a hablar de aniones simples, aniones, por ejemplo, los monoatómicos, cuando teníamos para el cloro, entonces dijimos que el Cl- en realidad se le agrega la terminación uro y estamos hablando del anión cloruro.
Pero cuando hablo de oxianiones es cuando yo tengo, por ejemplo, un cloro acompañado de oxígenos, y en ese caso entonces estaríamos hablando, para el caso del cloro en específico, por ejemplo, del ion perclorato, del ion clorato, del ion clorito y del ion hipoclorito. Aquí tenemos entonces una tabla de aniones comunes. Aniones entonces con una carga de -1, encontramos al ion hidruro, y a estos señores correspondientes a los halógenos, ¿cierto? A los del grupo 7A de la tabla periódica, y aniones poliatómicos como lo es el ion cianuro y el ion hidróxido. También tenemos este tipo de iones, por ejemplo, este es un ion acetato proveniente del ácido acético, y estos oxianiones como lo es el ion clorato, el ion perclorato, el ion nitrato y el ion permanganato. Aniones con carga -2, tengo el ion óxido, el ion peróxido, y observemos la diferencia entre el ion óxido y el peróxido, que tiene relación con este número aquí abajito. De hecho tenemos dos átomos de oxígeno, mientras que aquí tenemos uno solo. El ion sulfuro, y estos aniones poliatómicos como lo es el ion carbonato, el ion cromato, el ion dicromato, que con relación al cromato entonces vemos que efectivamente aquí tiene dos átomos de cromo, y el ion sulfato, el CO4 2-, y aniones con carga -3 como lo es el nitruro, y por ejemplo un anión poliatómico como lo es el ion fosfato. Entonces, como habíamos mencionado inicialmente, yo puedo dividir los compuestos inorgánicos en 4 grupos principales. Ahora vamos a hablar de los compuestos iónicos. Estos compuestos iónicos, entonces, sus nombres consisten en el nombre del anión seguido de la palabra de y el nombre del catión. Entonces tengo este CaCl2, va a ser el nombre del anión, cloruro de calcio. Aquí nitrato de aluminio, y este va a ser el perclorato de cobre, pero entonces como acá vemos un 2, sabemos que este es el ion de cobre 2. O también yo lo podría mencionar como el perclorato cúprico. Ahora bien, vamos a hablar de compuestos moleculares, que a diferencia de los compuestos iónicos, los compuestos moleculares están formados por unidades moleculares discretas. Y al mismo tiempo yo puedo observar que cuando hablo de compuestos moleculares, los dos átomos pertenecientes corresponden a no metales. Muchos de estos compuestos moleculares son compuestos binarios, es decir, que solamente tienen dos átomos, y su nomenclatura es similar a la de los compuestos iónicos. Entonces yo tengo acá cloruro de hidrógeno, ¿sí?, bromuro de hidrógeno, carburo de silicio, monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de azufre, trióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y tetróxido de dinitrógeno. Y vemos que entonces de hecho aparecen unos prefijos que nos están demostrando la cantidad de átomos de oxígeno, o por ejemplo en este caso tetróxido de dinitrógeno, nos habla de 4 átomos de oxígeno por 2 de nitrógeno. Dentro de esos compuestos inorgánicos yo también puedo encontrar a los ácidos inorgánicos. Entonces, se describe como una sustancia que libera iones hidrógeno, H+, cuando se disuelven en agua. Esa es una de las definiciones de un ácido. Los aniones cuyo nombre terminan en uro forman ácidos cuyo nombre termina en hídrico. Entonces, por ejemplo, tengo este anión cloruro, y él, ya que entonces acompañado de este ion hidrógeno, puede formar el ácido clorhídrico. Este sulfuro entonces puede formar el ácido sulfídrico. También yo tengo entonces dentro de estos ácidos a los oxiácidos, que de nuevo, de hecho si nos fijamos este óxido, este prefijo oxi, entonces nos denota la presencia de ¿qué átomo? De átomos de oxígeno. Para ser ácido tenemos que tener hidrógeno, pero este oxiácido entonces nos está hablando que ese ácido también tiene oxígeno. Y bueno, otro elemento, que sería el elemento central. Ácidos basados en aniones cuyo nombre termina en ato o ito. Entonces teníamos acá el perclorato,
que su correspondiente ácido entonces va a ser el ácido perclórico, el clorato, que va a ser el ácido clórico, el clorito, que va a ser el ácido cloroso, y el hipoclorito, que va a ser el ácido hipocloroso. Entonces vemos cómo cuando está en forma de anión la terminación es ato, y cuando está en la forma de ácido su terminación es ico. Y cómo cuando está en forma de anión su terminación ito se convierte para el ácido en su terminación oso. Respecto a las bases, entonces una base se describe como una sustancia que libera iones de hidróxido o H- cuando está disuelta en agua. Entonces tengo el hidróxido de sodio, hidróxido de potasio o hidróxido de bario. También tenemos a los hidratos. Entonces, de hecho, la misma palabra hidrato hace referencia a algo. ¿A qué? A agua. Entonces, los hidratos son compuestos que tienen un número específico de moléculas de agua unidas a ellos. Entonces, de hecho, ¿esto qué es? Esto es un compuesto iónico, ¿cierto? Esto es un cloruro de bario. Pero aquí vemos un puntico y luego vemos dos moléculas de agua. Entonces, en realidad corresponde a un hidrato de cloruro de bario que tiene dos moléculas de agua. Entonces, su nombre es cloruro de bario dihidratado, di de estas dos moléculas. Este va a ser un cloruro de litio monohidratado. Tengo un sulfato de magnesio hepta de 7 hidratado y tengo un nitrato de estroncio eh, tetrahidratado. Entonces, estas sales lo que van a diferir es por este número específico de moléculas de agua. Por ejemplo, yo aquí tengo un sulfato de cobre pentahidratado que de hecho sus propiedades físicas él corresponde a un sólido azul, pero cuando por un proceso físico como un calentamiento se evaporan esas moléculas de agua, el sólido se convierte a un sólido blanco, ¿sí? Entonces vemos cómo inclusive estas cantidades de agua pueden alterar las propiedades físicas de uno de esos sólidos. Entonces, una vez observadas estos ejemplos de nomenclatura, la idea es que ustedes puedan realizar entonces la construcción de estas fórmulas a partir del nombre, al mismo tiempo a partir de las fórmulas describir el nombre de la sustancia química y por último entonces aquí escriba en cada casilla de la tabla la fórmula del compuesto que se forma por la unión de los dos iones correspondientes. Por ejemplo, de un ion nitrato con un ion de aluminio. Entonces esto va a ser el nitrato de aluminio. Pero ¿cuál sería la fórmula correspondiente para ese tipo de compuesto iónico?